Buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte del taller de electrocardiograma anormal. Vamos a ver algunas alteraciones del complejo QRS. Yo ya les mencioné, ¿cierto?, que el complejo QRS se evalúa, ¿cierto?, en tres ámbitos. Uno, en su duración, en el fondo si dura más de 120 milisegundos o no. En relación a su morfología, ¿cierto? Y vamos a evaluar las ondas Q, las R, ¿cierto? Las S. Y en relación a la amplitud, en el fondo, en el voltaje. Vamos a ver aquí alteraciones de las distintas esferas y que son en el fondo las más frecuentes y son las que ustedes tienen que recordar. Veamos este trazado. Si ustedes lo evalúan, ¿cierto? Logran identificar ondas P que preceden a cada complejo QRS, ¿cierto? Y esa onda P es positiva en las derivaciones de la pared inferior, por lo tanto yo puedo decir que este trazado tiene un ritmo sinusal. La frecuencia a la que está, ¿cierto?, es alrededor de 75 latidos por minuto, y la conducción auriculoventricular, ¿cierto?, que es desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, parece estar dentro de límites normales, ¿ya? Fijémonos en el complejo QRS porque ese es el objetivo de este electrocardiograma. Yo les decía que hay que evaluar la duración. La verdad es que si vemos aquí en el B1, ¿cierto? El complejo se inicia acá y finaliza aquí. Y si uno mide esto, la cantidad de cuadritos, ¿cierto? Está, la verdad es que no más de 2 cuadritos pequeños. Por lo tanto, la verdad es que la duración de ese QRS está dentro de lo normal, 80 milisegundos. Cuando la duración del QRS está prolongada, ¿cierto?, y mide más de 120 milisegundos, nosotros vamos a hablar de los bloqueos completos de rama. Este trazado no tiene alteraciones de la duración del complejo QRS, por lo tanto es normal, y el paciente no tiene bloqueos completos de rama. Sin embargo, si ustedes se fijan en la amplitud, ¿cierto?, se van a dar cuenta de que hay mucho voltaje, ¿cierto?, en las derivaciones B1, B2 y B5, B6. Si recuerdan, ¿cierto?, del autoinstructivo de electrocardiograma anormal, existen dos criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo, en donde el más utilizado es el criterio de Sokolov, que dice onda S en B1 o B2 más la R B5 B6 mayor o igual a 35 milímetros. Y la verdad es que si ustedes cuentan acá, tienen una onda S, porque aquí está la isoeléctrica de 5, 10, 15, 20, 23, más la onda R de acá, ¿cierto? 5, 10, 15, 20, tiene un criterio de Sokolov positivo. Y asociado, ¿cierto?, a ese criterio de Sokolov, este electrocardiograma tiene las alteraciones de repolarización esperables en el contexto de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son? Pueden verse ondas T negativas asimétricas, ¿cierto? Donde en el fondo una porción de la onda T es un poco como infradesnivelada en relación a la otra, y tiende a verse estos signos que son de sobrecarga del ventrículo izquierdo asociados a la hipertrofia en las derivaciones de la pared lateral en B1 a BL, B5 y B6. Otros criterios de hipertrofia del ventrículo izquierdo que no cumple este electrocardiograma es la onda R en ABL mayor a 11 milímetros, que aquí la verdad es que está como alrededor de 10. Pero sin embargo, este paciente sí cumple criterios para hipertrofia del ventrículo izquierdo por criterio de Sokolov y asociado a estas alteraciones de la repolarización esperables en el contexto de una hipertrofia del ventrículo izquierdo bastante importante. Veamos otro trazado.
¿Qué es lo que me interesa en el fondo que vean acá? Ustedes ya saben, ¿cierto? Identificar si el paciente tiene o no tiene ritmo sinusal, lo hemos conversado ya largamente. En relación al QRS, me importa que se den cuenta, ¿cierto? Que este complejo QRS es ancho, ¿ya? Es un complejo que se inicia acá y termina aquí. Son aproximadamente 120 milisegundos y quizás un poquito más. Lamentablemente este papel cuesta, ¿cierto?, poder contar cuántos milisegundos tiene, pero esto es un complejo ancho y lo pueden ver fundamentalmente en B1 y en B3. Al ser el complejo ancho y que mida, ¿cierto? O que dure, perdón, más de 120 milisegundos, nosotros estamos en ese contexto hablando de los bloqueos completos de rama. Y para poder identificar si este trazado tiene un bloqueo completo de rama derecha o de rama izquierda, hay que fijarse en la morfología del complejo QRS. Si ustedes se fijan, ¿cierto? En B1 tiene una morfología que es predominantemente positiva y con una R', tiene como una melladura, ¿cierto? O como orejas de conejo, como lo pueden describir en algunos textos, asociado, ¿cierto?, a una S profunda y empastada en B1 y que se puede ver también en B5 o en B6. Esta morfología, ¿cierto?, QRS ancho, más de 120 milisegundos, con un complejo predominantemente positivo en B1, que puede tener esta imagen de RSR', asociado a una S empastada y profunda en D1 y B5 y B6, es propia del bloqueo completo de la rama derecha. El bloqueo completo de la rama derecha, ¿cierto?, puede no significar patología, sobre todo en los pacientes jóvenes que no tienen ningún antecedente. Sin embargo, su aparición debe hacer pensar fundamentalmente en algún tipo de cardiopatía congénita y en patología pulmonar asociada. Esta alteración, ¿cierto?, se puede ver en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o incluso en el tromboembolismo pulmonar por sobrecarga, ¿cierto?, del ventrículo derecho. Pero lo que me interesa que retengan es que el complejo predominantemente positivo en B1 con esa morfología de RSR', o a veces puede verse incluso solo una onda R ancha, asociado a la onda S empastada en D1, en B5 y en B6, y a veces una onda R ancha en ABR, es propia del bloqueo completo de la rama derecha. Todos los bloqueos completos de rama tienen asociados trastornos de repolarización, y es esperable encontrar, ¿cierto?, ondas T que sean negativas, ¿cierto?, cuando el complejo es predominantemente positivo. En el fondo, el segmento ST y la onda T, ¿cierto?, es contraria al sentido del complejo QRS, y eso es propio del trastorno, ¿cierto?, de conducción intraventricular que presenta el paciente. Es mucho más marcado en el electrocardiograma que vamos a ver a continuación, pero son alteraciones esperables. Veamos este trazado. Aquí sí que es claro, ¿cierto?, que el paciente tiene un ritmo sinusal, ¿cierto?, bien claro, ahí con todas las ondas P que preceden al complejo QRS, pero lo que llama rápidamente la atención es que este QRS es ancho, dura más de 120 milisegundos, se inicia acá y termina aquí. Este complejo QRS mide alrededor, o dura alrededor de 160 milisegundos. Por lo tanto, si nosotros decimos que el complejo QRS tiene una duración mayor a 120 milisegundos, estamos diciendo que tiene un bloqueo completo de rama. Y al analizar la morfología vamos a determinar si es de rama izquierda o derecha. Si ustedes se fijan acá, en B1 el complejo es predominantemente negativo, a diferencia del electrocardiograma anterior en donde era predominantemente positivo. Y en las derivaciones, ¿cierto?, B5 y B6 es una R ancha predominantemente positiva. Asociado, ¿cierto?, a esto
tiene alteraciones de la repolarización, ¿cierto? Con esta imagen que se puede ver como de infradesnivel del ST y de ondas T negativas que son discordantes, ¿cierto? Al sentido del complejo QRS, que pueden verse, ¿cierto? En las derivaciones de la pared lateral, en D1, en ABL, B5-D6 o incluso a veces acá, ¿ya? Esta morfología es típica del bloqueo completo de la rama izquierda. Si vuelven hacia atrás, ¿cierto? En el trazado, este complejo es predominantemente positivo y con esa morfología de RSR', ¿cierto? En B1. Y en el electro siguiente es predominantemente negativa con esta morfología que yo ya les mencioné. Esto es un bloqueo completo de la rama izquierda. ¿Y por qué es tan importante identificar esta situación? Todo bloqueo completo de la rama izquierda es siempre patológico, y requiere siempre de un estudio, ¿cierto? Al menos con un ecocardiograma para ir en búsqueda de la patología que tiene el paciente y que le está provocando esta alteración electrocardiográfica. Esto obliga a descartar la cardiopatía coronaria y también las miocardiopatías. Es fundamental, ¿cierto?, hacer una muy buena anamnesis al paciente y un muy buen examen físico, pero es siempre patológico el bloqueo completo de la rama izquierda. Vamos a ver algunas alteraciones, ¿cierto?, de la conducción auriculoventricular y analicemos este electrocardiograma. A primera vista, ¿cierto?, el paciente tiene una bradicardia, ¿ya? Y fíjense aquí en el D2 largo, que es el que permite en el fondo hacer la mejor interpretación. ¿Tiene onda P que precede a cada complejo QRS? La verdad es que si miramos aquí, está la onda P que precede al complejo, aquí otra onda P, pero algo pasa, ¿cierto?, que no aparece el complejo QRS y después aparecen varias ondas P que preceden a cada complejo. El ritmo sí se está originando en el nodo sinusal. De hecho, las ondas P son positivas en las derivaciones de la pared inferior. Sin embargo, algo ocurre a nivel del nodo auriculoventricular que hace que cada cierto tiempo, ¿cierto?, un impulso no se conduzca y no siga, ¿cierto?, el complejo QRS. Entonces, analicemos la situación. Tiene, ¿cierto?, onda P y este segmento PR está prolongado. Y lo podemos ver mejor acá. Este segmento PR está prolongado. El siguiente segmento PR está prolongado, pero aún más que el anterior. Y este aún más. Y llega un minuto en que aparece la onda P y deja de conducir. Y posteriormente se reanuda el ciclo y este segmento PR debiera ser igual que este. Y a su vez este igual a este. Esto es lo que se conoce como bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1, ¿ya? Un PR, ¿cierto?, que se va prolongando en el tiempo hasta que una onda P no es conducida. En los electrocardiogramas del taller 1 de electrocardiograma normal, ¿cierto?, hay uno de los electrocardiogramas donde se ve un bloqueo AB de primer grado, que es un PR prolongado fijo, pero todas las ondas P conducen. En este caso, ¿cierto?, el PR se va prolongando en forma sucesiva hasta que una onda P no conduce. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 1. Este trastorno no tiene indicación de marcapasos. Las indicaciones de marcapaso son para los pacientes que tienen bloqueos auriculoventriculares de segundo grado MOVITS 2 y el bloqueo AB de tercer grado o bloqueo AB completo. Si ustedes se fijan, la morfología, ¿cierto?, del complejo QRS se ve bastante normal en relación, ¿cierto?, a su progresión de la onda R, no hay ondas Q negativas o patológicas, ¿cierto? Y la amplitud del complejo y la duración es dentro de lo normal.
El trastorno está fundamentalmente, ¿cierto?, en la conducción aurículo-ventricular. Tampoco se visualizan alteraciones del segmento ST ni de la onda T. Y evaluamos este trazado. Siempre en las bradicardias es muy bueno analizar el electrocardiograma, ¿cierto?, en el dedos largo, ¿ya? Rápidamente también este electrocardiograma, ¿cierto?, salta a la vista que el paciente está bradicárdico, ¿ya? La cantidad, ¿cierto?, de cuadrados grandes, por decirlo de alguna forma, que está entre cada segmento o intervalo de RR es bastante amplio, ¿ya? Está bradicárdico. Por lo tanto, lo que sigue a continuación, ¿cierto?, es evaluar si el paciente tiene o no tiene ritmo sinusal. Y la verdad es que hay, ¿cierto?, ondas P que preceden a algunos complejos QRS y esas ondas P tienen un eje positivo, ¿cierto?, en las derivaciones de la pared inferior, o sea, el impulso se está generando a nivel del nodo sinusal. Sin embargo, nuevamente ocurre que hay algunas ondas P que no son conducidas. No aparece el complejo QRS acá como debiera. Por lo tanto, algo pasa a nivel de la conducción auriculoventricular. Entonces, ¿es un bloqueo AB de primer grado? Esa es la pregunta. No, no es un bloqueo AB de primer grado, porque en el bloqueo AB de primer grado todas las ondas P son conducidas, pero con un segmento PR prolongado fijo. Y aquí hay una onda P que no está conducida. Por lo tanto, no es un bloqueo AB de primer grado. La pregunta siguiente ¿es un bloqueo AB de segundo grado MOITS 1? Recuerden, ¿cierto?, que el segmento PR del MOITS 1 se va prolongando sucesivamente hasta que hay una onda P que no es conducida. Sin embargo, aquí no parece haber una prolongación, ¿cierto?, sucesiva del segmento PR. Por lo tanto, no es un bloqueo AB de segundo grado MOITS 1. Será un bloqueo AB de tercer grado, ¿cierto?, que es cuando existe una disociación completa entre lo que pasa en las aurículas y los ventrículos. Si ustedes analizan este electrocardiograma en el dedo largo, esto es una onda P. Aquí aparece la otra onda P. Y esta onda T tiene una muesca, ¿ya? Y parece ser que ahí está metida una onda P. Aquí aparece nuevamente, aquí, y aquí esta onda T nuevamente tiene una muesca, y aquí aparece de nuevo, ¿ya? Si ustedes agarran un papel y marcan, ¿cierto?, la onda P acá y acá, y van, ¿cierto?, trazando los intervalos PP, se van a dar cuenta que la frecuencia auricular, en el fondo, cada intervalo PP es la misma, y está aquí, acá, 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 ¿ya? Y lo mismo si hicieran con la frecuencia, ¿cierto?, ventricular y marcan el complejo QRS, se van a dar cuenta que esta distancia, este segmento, ¿cierto?, RR, es el mismo que acá y el mismo que acá. Por lo tanto, hay una frecuencia fija a nivel auricular y una frecuencia fija, ¿cierto?, a nivel ventricular, pero no hay comunicación entre lo que está pasando arriba y abajo. Esto es un bloqueo AB completo. Y esto efectivamente tiene indicación de marcapasos definitivos si es que no hay alguna causa reversible. Cuando uno se encuentra con electrocardiogramas con bloqueos AB completos, ¿cierto?, tiene que ir a buscar las eventuales causas reversibles. ¿Y cuáles son? Que el paciente esté utilizando medicamentos que bloquean el nodo AB, como cuáles, los bloqueadores de los canales de calcio, ¿cierto?, los digitálicos también. Y lo otro que tiene que ir a evaluar, ¿cierto?, son alteraciones hidroelectrolíticas que producen estas situaciones. Y fundamentalmente es la hipercalemia, ¿cierto?, la que puede producir estos tipos de bloqueo. Si uno corrige, ¿cierto?, la causa de base, esto se puede en el fondo recuperar y el paciente no tener alguna indicación de marcapaso. Sin embargo, si no hay ninguna causa identificable ni reversible, esta alteración tiene indicación de marcapasos definitivo. Vamos a ver algunos electrocardiogramas de taquiarritmia, ¿cierto? A medida que ustedes vayan avanzando y practicando en la interpretación de distintos trazados, van a poder darse cuenta, ¿cierto?, de varias alteraciones.
Yo aquí les muestro lo más clásico y lo más importante que tienen que saber. Evaluemos este trazado, ¿cierto? Bien estandarizado, bien tomado, ¿ya? Y veamos. Lo primero, ¿cierto?, que salta a la vista es que el paciente está taquicárdico, ¿ya? Sin embargo, no puedo aplicar las fórmulas clásicas para calcular la frecuencia cardíaca porque el ritmo no es regular. Si ustedes se fijan, este intervalo RR es más prolongado que este, incluso también más que este. O sea, estamos frente a una taquiarritmia irregular, ¿ya? Esa es la primera interpretación. Posteriormente tenemos que ver si esto tiene o no tiene onda P, ¿ya? Y vamos a ver las derivaciones donde se ve mejor la onda P, que puede ser en B1 o en D2. La verdad es que aquí no hay identificable, ¿cierto?, una clara onda P, y aquí tampoco. Por lo tanto, estamos frente a una taquicardia irregular sin onda P, y eso por definición es una fibrilación auricular, ¿ya? Este es el trazado clásico de una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida porque el paciente está taquicárdico. Se pueden encontrar, ¿cierto?, con trazados más lentos, en donde va a ser mucho más claro, ¿cierto?, que en la línea isoeléctrica no hay presencia de ninguna onda P. La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más típica o más común o prevalente de la patología arrítmica del adulto, ¿ya? Por lo tanto, no es un ritmo sinusal, sino que es un ritmo de fibrilación auricular. El complejo, bueno, perdón, al estar el paciente en fibrilación auricular, ¿cierto? Y no tener identificable una onda P, aquí no existe la interpretación, ¿cierto?, del segmento PR, ¿ok? Por lo tanto, conducción auriculoventricular no se evalúa. Luego, ¿cierto?, la conducción intraventricular tiene un QRS que es bastante angosto, por lo tanto no estamos en presencia de algún tipo de bloqueo completo de rama. La morfología del complejo QRS se ve bastante normal, ¿cierto? La progresión de la onda R en las precordiales es la habitual y no hay presencia de ondas Q patológicas ni ninguna otra alteración. Y tampoco el paciente cumple criterios de voltaje como para decir que tenga una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Alteraciones del segmento ST, ¿cierto? Tampoco tiene, y de la onda T tampoco, parece estar positivo, ¿cierto?, en gran parte de las derivaciones. Por lo tanto, esto es un paciente que tiene una fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida. Taquiarritmia, ¿cierto?, irregular, y es irregularmente irregular, y que no tiene onda P identificable. Fibrilación auricular. Evaluemos este trazado. Si ustedes se fijan, ¿cierto?, también es una taquiarritmia, ¿ya? Pero la diferencia con el anterior es que este ritmo es regular. Es una taquiarritmia regular, ¿cierto? Y la frecuencia cardíaca aquí sí se puede calcular y está en 150 por minuto. Cualquier taquiarritmia regular a frecuencia cardíaca de 150 por minuto es altamente sospechosa de un flutter auricular. Y eso es lo que hay que ir a buscar dirigidamente. A veces es difícil poder identificar si el paciente tiene la onda, ¿cierto?, en serrucho del flutter a frecuencias cardíacas tan altas. Lo que uno podría eventualmente hacer son maniobras vagales o administrarle algún medicamento al paciente que bloquee o que disminuya, ¿cierto?, la conducción por el nodo auriculoventricular. Eso va a provocar, ¿cierto?, que disminuya la frecuencia cardíaca y que nosotros podamos identificar si aparecen las ondas en serrucho entre cada segmento o intervalo RR. Sin embargo, como ya les decía, toda taquiarritmia regular a frecuencias cardíacas constantes de 150 por minuto es altamente sospechosa de flutter y uno tiene que ir a mirar la derivación B1, ¿ya? Y lo que se logra identificar, ¿cierto?, es esta muesca que parece estar ahí también y acá,
porque la onda T, ¿cierto?, no está lisa, y de hecho aquí se vuelve a ver y acá. En el flutter auricular, la frecuencia auricular, ¿cierto?, es a 300 por minuto, y el nodo AB clásicamente, ¿cierto?, es un bloqueo 2 por 1, y por eso la frecuencia ventricular es 150. Y si ustedes, por ejemplo, lo podemos ver aquí, esta es la primera onda y después es esta, hay exactamente 5 cuadritos pequeños, o sea, 300 de frecuencia auricular y 150 de frecuencia ventricular. Esto es un flutter auricular. La diferencia que tiene con el electrocardiograma anterior es que es un ritmo regular. Sin embargo, el flutter, ¿cierto?, puede verse irregular cuando la conducción auriculoventricular es variable, ¿ya? Pero ahí vamos a ver claramente las ondas en serrucho. Y veamos esto. También es una taquiarritmia, ¿ya? Es una taquiarritmia, pero que está a 200, bueno, dice ahí 218 por minuto de frecuencia, una taquiarritmia muy rápida. Y la diferencia que tiene, es cierto, con los electrocardiogramas previos, es que el complejo QRS es ancho y es bastante regular. ¿Y por qué está puesto este electrocardiograma acá? Y es lo que ustedes tienen que recordar. Toda taquiarritmia regular de complejo ancho es una taquicardia ventricular y se maneja como tal hasta demostrar lo contrario. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial acá? Taquiarritmias supraventriculares conducidas, ¿cierto?, con aberrancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente basalmente tenga algún bloqueo completo de rama, ya sea derecha o izquierda, y que hace una taquicardia. Eso se va a ver con complejo ancho. Sin embargo, cuando el paciente llega con esto al servicio de urgencia, y si le agregamos, ¿cierto?, que tiene cardiopatía estructural de tipo isquémica de base, es una taquicardia ventricular, ¿ya? Existen criterios, que son los criterios de Brugada, que los vamos a ver después en detalle, ¿cierto?, en los seminarios de taquiarritmias ventriculares, que permiten hacer la diferencia, ¿cierto?, entre si esta taquiarritmia regular de complejo ancho es de origen ventricular o es de origen supraventricular conducida con aberrancia. Lo más importante que ustedes entiendan es que esto, ¿cierto?, requiere de un manejo activo y oportuno, porque si se trata de una taquicardia ventricular, ¿cierto?, el paciente está en riesgo vital. ¿Cierto? Yo no puedo hacer un extenso taller de electrocardiograma patológico porque existen muchas anormalidades del electrocardiograma. En este taller yo traté, ¿cierto?, de enfocarme en lo que es más importante para ustedes, y con el paso del tiempo y con la práctica van a ir adquiriendo más habilidades para identificar qué es lo normal y qué es lo patológico. Espero que les haya servido y vamos a ir aclarando dudas a medida que avance la unidad.